Buenos días, Wilmary. Para mí es un placer conectarme contigo a través de la virtualidad en esta primera clase, disertación, que tendremos y que interactuaremos en la medida de las posibilidades que nos ofrezca la tecnología. Esto se está dando de manera retrasada por algunas situaciones de índole tecnológico que no me permitieron avanzar para las fechas planificadas en el cronograma que te envié. Lo importante es que ya logré solucionar. Tengo una computadora que me prestaron afortunadamente y bueno, pues podremos avanzar contigo este semestre, que no lo puedo negar, pues digamos que es una experiencia institucional nueva para mí y estoy adaptándome. Como bien está establecido en el programa Wilmary, tenemos un primer encuentro a través del libro Las 5 mentes del futuro de Howard Gardner. En lo particular, pues yo soy de las pedagogas que cree en la teoría de las inteligencias múltiples, de que todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar nuestro conocimiento y de acrecentar nuestros procesos cognitivos a través de la pluralidad, ¿no?, de sensibilidad que es nuestro cerebro y nuestro cuerpo. A partir de ese proceso de sensibilización, codificación que somos desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista corporal, que todo interactúa y juega un papel valiosísimo en los procesos de enseñanza en el ser humano, pues decido arrancar esta unidad curricular contigo analizando el capítulo número 5 que él titula Mente Creativas. Este libro particular en Howard Gardner, que es un libro que me gusta mucho entre los libros que él publicó, porque describe muy bien, a partir de la experiencia de las inteligencias múltiples que él desarrolla inicialmente, él se da cuenta que estas inteligencias dependen mucho de el acercamiento, ¿verdad?, del individuo a sus patrones de formación con el contexto, ¿no? Entonces, él describe que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de no solamente de desarrollarnos a través de la inteligencia que más desarrollada tenemos, sino que tenemos dentro de esa inteligencia tenemos 5 mentes, y él las titula como la mente disciplinada, la mente sintética, la mente creativa, la mente respetuosa y la mente ética. Yo te invito a que te leas todo el libro, Wilmary, porque realmente es un libro interesante, no solo por el hecho científico, el aporte científico desde el punto de vista psicológico, pedagógico y neurológico que él da, sino que también él muestra esa parte de cómo nosotros los seres humanos podemos desarrollarnos basados en un contexto a través de la empatía humana y del amor, ¿no?, que son procesos fundamentales para tener una enseñanza efectiva, más allá de lo que pueda ser la conclusión de un aprendizaje, ¿no?, que tiene que ver con ese proceso humano que conlleva el desarrollar conocimiento. Entonces, el capítulo que vamos a desarrollar en esta oportunidad
pues es precisamente el capítulo 5, que tiene que ver con la mente creativa. Entonces vamos a buscar ese capítulo para que comencemos a disertar a partir de la lectura de este capítulo. Aquí lo estoy buscando. Ok, tenemos la mente respetuosa. Me falta aquí un poquito más. Ya va. Yo creo que me equivoqué cuando marqué las páginas. Aquí está. Bien. ¿Cómo va a ser la dinámica, Wilmary? La dinámica va a ser, yo voy a ir haciendo lectura de este capítulo y pararé en ciertos momentos para hacer las reflexiones, ¿ok? Es importante, dentro de lo que se planificó en esta unidad curricular, de que te des la oportunidad, nuevamente te lo repito, de leerte todo el libro, porque al leerte todo el libro vas a comprender lo que significa esta mente que vamos a desarrollar específicamente en la investigación de los procesos creativos. ¿Por qué los procesos creativos? Porque los procesos creativos en gran medida tienen que ver con los desarrollos metodológicos implícitos en los procedimientos técnicos que se vinculan con el arte, ¿no? Y que son vinculaciones maravillosas porque han resultado ser estrategias propicias para impulsar competencias vocacionales en el individuo. Cuando hablo de individuo, sea niñas, niños, jóvenes y adultos, ¿ok? Así que, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo con esta disertación. Bien, vamos a dar inicio entonces a la lectura. La mente creativa. En esta época de creciente globalización, la creatividad se busca, se cultiva y se elogia. Cuando doy conferencias sobre la inteligencia, siempre hay quien me pregunta cómo se puede alimentar la creatividad. El público espera que la respalde plenamente y que revele el secreto para alcanzarla. Pero no siempre ha sido así. En la mayoría de las sociedades humanas y prácticamente durante toda la historia de la humanidad, la creatividad no se buscaba ni se premiaba. De la misma forma que el ser humano presenta una fuerte tendencia conservadora, contraria a las reformas educativas y a los saltos interdisciplinarios, también las sociedades humanas se esfuerzan por mantener su forma actual. Nos quedamos asombrados ante los logros de la antigua civilización egipcia, pero rara vez tenemos en cuenta la extrema lentitud a la que evolucionaba. Honramos el recuerdo de científicos innovadores como Galileo Galilei, pero debemos recordar que Galileo fue denunciado y encarcelado y que Giordano Bruno, su predecesor, fue quemado en la hoguera. Ni Johann Sebastian Bach, ni Vincent van Gogh, ni Gregor Mendel vieron reconocida su obra en vida. O sea, en el caso de Vincent van Gogh, pues realmente él era un hombre con una mente brillante, una mente adelantada para el momento histórico en el que le tocó vivir, ¿no, Wilmary? Entonces, es lo que precisamente él quiere enfocar, de cómo fueron mentes incomprendidas en su momento histórico. Continúo. En el pasado, la creatividad y las personas creativas no gozaban de un panorama muy alentador. Se les desdeñaba y hasta se las destruía, y como mucho eran honradas en la posteridad. En nuestra época las cosas son distintas. Cualquier innovación se puede dar a conocer a todo el mundo, casi
al instante. Y aunque la mayoría de las innovaciones tienen una vida muy breve, las que satisfacen una verdadera necesidad o despiertan el entusiasmo se extienden con rapidez. En el ámbito de la tecnología, basta con pensar en el gran éxito del teléfono, el automóvil, el ordenador y en tiempos más recientes de los videojuegos, Internet y la telefonía móvil. O si no, pensemos en la propagación de los establecimientos de comida rápida o de las zapatillas deportivas o en la veneración a Elvis, Madonna o Britney. No hacen falta los apellidos porque es evidente que los conocemos, ¿no? Las grandes empresas que no abrazan la innovación serán inevitablemente superadas por las que sí lo hacen. Y lo mismo ocurre, ¿sabes?, con las instituciones educativas. Esas instituciones que no estén dispuestas a estar en la punta de lanza de la innovación tecnológica, pues evidentemente quedarán atrás. En efecto, el escaso interés en la innovación es la razón de que la mayoría de las principales empresas estadounidenses en la década de 1950, como Sears, American Motors o Pan American Airlines, hayan menguado o desaparecido por completo. Luego él nos dice, replantear la creatividad. Desde un punto de vista más general, la creación forma parte del tejido del mundo. Aunque muchos ya no nos creemos al pie de la letra la narración bíblica de la creación, reconocemos que el mundo consta de creaciones vivientes, cada una ligeramente distinta de las demás. Por definición, todos los artefactos humanos son creados por alguien, y en el caso de las entidades biológicas y artificiales, los mutantes más atractivos son los que más probabilidades tienen de sobrevivir. Las primeras nociones de la creatividad destacaban el papel de la divinidad o del azar. Quienes formulaban teorías sobre la creatividad suponían que ciertas personas estaban tocadas por la genialidad, aunque algún que otro rebelde, como Edgar Allan Poe, afirmaba que la creatividad seguía una fórmula lógica accesible a todo el mundo. En el campo de la psicología, las nociones de la creatividad tendían a seguir las de la inteligencia. Es decir, se creía que la creatividad era una característica de ciertas personas que se podía medir y que una persona considerada creativa podía manifestar su creatividad en varios ámbitos de la actuación. De hecho, yo recuerdo cuando niña que decían que en el colegio donde yo estudiaba, porque era la tendencia científica educativa que se manejaba, y fue cuando salieron los famosos tests para saber el grado cognitivo intelectual del niño o de la niña, si era inteligente o no. Era precisamente que los que tenían alto nivel de coeficiente intelectual eran los más creativos. Yo realmente en estos años de mi vida, yo no creo en esos test de coeficiente intelectual. Realmente no lo creo. Existen una diversidad de paradigmas en torno a estos test y que no son muy alentadores, y realmente sí considero que todos los seres humanos somos potencialmente inteligentes y que todos tenemos la capacidad de avanzar en la vida de manera creativa. Entonces, es importante, manifestarte mi punto de vista con respecto a estos procesos que de alguna manera está exponiendo Hogarth Gardner, y de cómo de repente yo puedo mantenerme firme ante su postura, pero ante otras en las que posiblemente no pueda estar de acuerdo. Entonces, él dice, retomo la lectura, que se creía que la creatividad era una característica de ciertas personas que se podía medir y que una persona considerada creativa podía manifestar su creatividad en varios ámbitos de actuación. En los ítems típicos de los test de creatividad se pedía al sujeto que dijera el mayor número posible de usos de un clip o que pusiera un título imaginativo a un garabato. Se creía que la puntuación final reflejaba el potencial creador en cualquier ámbito de conocimiento.
En los últimos años, muchos científicos sociales hemos adoptado una perspectiva diferente. De entrada, reconocemos una variedad de actuaciones creativas. Un creador puede resolver un problema no resuelto hasta el momento, plantear una nueva interrogante, crear una obra de arte o participar en una batalla real o simulada. También reconocemos varios niveles de creatividad, desde la creatividad con C minúscula, que interviene en un nuevo arreglo floral, hasta la creatividad con C mayúscula, capaz de producir la teoría de la relatividad. Y no damos por sentado que una persona creativa en un ámbito como Mozart o Virginia Woolf pueda intercambiar su lugar con un creador de otro ámbito distinto, como Rembrandt o Marie Curie. Una idea muy importante, aquí Howard Gardner deja muy claro que cualquier persona, sea del nivel que sea, intelectual, incluso dentro de su contexto social, todos tienen la capacidad de ser potencialmente creativos, ¿sí? Indistintamente de su ámbito, ¿no? De su contexto en el que está implícito. Luego él dice, una idea muy importante debida a Mihaly Csikszentmihalyi es que la creatividad nunca es el logro de una sola persona, sino la aparición esporádica de una interacción entre tres elementos independientes. El primer elemento es una persona que haya dominado algún ámbito de actuación y que ofrezca continuas variaciones en ese ámbito. Por ejemplo, ensayos históricos, partituras musicales, programación informática. El segundo elemento es el ámbito cultural donde trabaja la persona, con sus reglas, sus modelos, sus posibilidades y sus limitaciones. Cómo debe ser un buen artículo académico, cómo se anota una composición musical. El tercer elemento es el campo social, el conjunto de personas e instituciones que ofrecen las experiencias educativas y las oportunidades de actuación pertinentes y que en última instancia juzgan el mérito de la persona y de su supuesta creación. Como ejemplo de campo podemos citar los tribunales de admisión, los jueces de competición, los funcionarios de patente, los autores de libros de texto. La creatividad se da así, y solo si el producto de una persona de un grupo en un ámbito es reconocido por el campo como algo innovador y se ejerce una influencia real y tangible en el posterior trabajo realizado en ese ámbito. O sea, realmente los procesos creativos en el individuo pues terminan siendo reconocidos, ¿no? Esta perspectiva se aplica a toda la gama de creaciones, en cualquier esfera de actuación y con distintos grados de innovación, de la C minúscula a la C mayúscula. En 1900, varios científicos se enfrentaban a una serie de interrogantes sobre la naturaleza de la luz, la gravedad, el tiempo y el espacio. Todos habían llegado a dominar la literatura existente y proponían formulaciones teóricas y conjeturas empíricas, trabajando en unas condiciones de relativo aislamiento. Albert Einstein escribió varios artículos innovadores. Sin embargo, hasta el mérito de estos artículos no fue reconocido por los editores de las revistas y por otros colegas. No fue posible decidir si la obra de Einstein era simplemente atípica o si también era importante. Lo mismo cabe decir de la obra de James Joyce, de las pinturas de Pablo Picasso o de las composiciones musicales de Richard Wagner, Duke Ellington o de los Beatles. El peso del carácter. Es evidente que todo creador necesita un mínimo de inteligencia y de técnica. Shakespeare era un genio del lenguaje y podía interpretar con gran agudeza la condición humana. La evolución que podemos observar entre sus primeros escritos y sus obras más maduras es asombrosa, pero esta evolución abarca un periodo de 20 años. Mozart tenía un talento extraordinario para la música desde muy corta edad, pero casi todas las piezas que compuso antes de los 10 años son meras curiosidades y no llegó a ser un compositor de primer orden, sino hasta el final de la adolescencia. O sea, en cualquier etapa de la vida es que eso puede explotar, puede eclosionar, ¿no? Con un proceso verdaderamente creativo y dado para el hecho de que sea reconocido, ¿no, Wilmary?
Sin embargo, por cada escritor o compositor con talento que abre nuevos caminos, hay centenares que se contentan o se resignan con el papel de meros expertos. Un experto es alguien que tras 10 o más años de formación ha alcanzado la cima de la práctica actual del ámbito en el que actúa. El mundo depende de los expertos y cuando se trata de entrar en un quirófano o de volar en un avión, haremos bien en ponernos en manos de un experto, no de un innovador. Entonces, ¿en qué se diferencia el creador del experto? En mi opinión, la principal diferencia no es cognitiva, por lo menos en el sentido usual del término. Si comprobamos su nivel de dominio en el ámbito en cuestión, la actuación de los dos será equivalente. Curiosamente, los niños prodigios que aparecen en un ámbito rara vez acaban siendo creadores. Desde su más tierna infancia han sido recompensados por hacer precisamente lo que hacen las personas adultas de ese ámbito, y el seguimiento de nuevos caminos les exigiría replantearse su personalidad. Hablando de Camille Saint-Saëns, un compositor ya anciano que de niño había sido un prodigio y que nunca había llegado a desarrollar plenamente su potencial, alguien dijo con gran ingenio: lo tiene todo, pero le falta inexperiencia. El creador destaca por su temperamento, su personalidad y su actitud. Es una persona eternamente insatisfecha con el trabajo, las normas y las respuestas del momento. Emprende nuevas direcciones y disfruta siendo diferente de los demás, o por lo menos sabe sobrellevar esa diferencia. Si se topa con una anomalía, un nuevo acorde musical, un resultado inesperado en un experimento, no se echa atrás, procura entenderla para determinar si se trata de un error trivial o de una verdad importante hasta entonces desconocida. Es una persona enérgica e inmune a las críticas. Todos fallamos de vez en cuando, pero los creadores con quienes fallan más y en no pocas ocasiones de una manera espectacular. Solo una persona dispuesta a levantarse y a volver a intentarlo una y otra vez puede aspirar al logro creativo. Y cuando un logro, esto es valiosísimo, esto es muy importante. O sea, porque dentro de la resiliencia y la resistencia que puede vivir una persona, es decir, el hecho de caerse, levantarse y experienciar su proceso real de vida, es lo que realmente va a hacer que despierte en él ese interés de poder resolver sus situaciones de manera creativa. Y cuando un logro ha sido refrendado por el campo, el creador prototípico no se duerme en los laureles, emprende otro camino desconocido, plenamente preparado para afrontar el fracaso a cambio de tener la oportunidad de volver a dejar huella. Un creativo no le tiene temor a caerse, no le tiene temor al fracaso, no le tiene miedo. Al contrario, comprende que eso forma parte de su proceso de crecimiento, de su revolución humana, y se agarra de ahí para levantarse y seguir avanzando con nuevos procesos de invención creativa. Bien, la actividad creadora suele estar llena de disgustos y sinsabores, pero el fluir que suele acompañar a una verdadera intuición o a un logro puede crear adicción. Bueno, vamos a ver qué quiere decir eso él con la adicción, ¿no? Educar al creador durante toda la vida. De lo anterior se desprende un régimen educativo que, por un lado, se aparta de un enfoque estrictamente disciplinario y, por otro, se acerca a la educación para la síntesis. Quien sigue un itinerario disciplinario estricto empieza dominando las aptitudes básicas y cuando lo considera oportuno empieza a dominar de una forma regular y sistemática materias como las matemáticas, la ciencia o la historia. Es probable que se convierta en un experto con rapidez, es decir, en unos 10 años, pero un seguimiento muy estricto de un itinerario disciplinario obra en contra de la postura más abierta de la mente sintetizadora o de la mente creativa. Es necesario mantener abiertas las opciones,
Una trayectoria recta es menos eficaz que otra con muchas vías secundarias, rutas alternativas y hasta callejones sin salida, que pueden ser decepcionantes, pero también instructivos. Hay un grupo de edad que no necesita ningún estímulo para adoptar una actitud creadora. Se trata de los niños pequeños. Justo antes de empezar la enseñanza formal, estos niños no solo se sienten intrigados por una amplia variedad de fenómenos, experiencias, temas y cuestiones. También se empeñan en explorarlos, sin necesidad de aliento y menos aún de recompensas. Pocos son los niños que no se entusiasman ante la perspectiva de visitar una feria local, un parque de atracciones o un museo infantil. Su curiosidad, sus ganas de jugar y de explorar y la capacidad de su imaginación son palpables. En cierto sentido, la mente del niño de 5 años representa la cima del poder creativo. Ellos son el fiel ejemplo de cómo nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de desarrollar intuitivamente esos procesos. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, las reglas establecidas de la sociedad van mermando, ¿no?, esa intuición silvestre con la que nacemos para descubrir el mundo de una manera más creativa, ¿no?, más llena de fantasía y de amor. Luego él dice, en consecuencia, el educador se enfrenta al desafío de mantener viva la mente y la sensibilidad de los niños pequeños. Eso es toda una realidad. Los niños pequeños, y sobre todo los de la edad de 3 a 5 años, son mentes fértiles. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder comprender ese nivel tan abierto, que no ha sido conquistado, ni viciado, ni se ha toxicizado de lo que es el contexto real, ¿no?, de lo cotidiano, que hace que nosotros los docentes nos desafiemos en comprenderlos, porque están en la etapa de explorar, de conocer, de fantasear, ¿no? Entonces son potencialmente creativos. Por eso es que nos sorprende cuando nos salen con una conversación que pareciera más adulta que de un niño, ¿no? Bien, vuelvo a la lectura. Los artistas y los científicos lo han sabido desde siempre. Como decía Pablo Picasso, antes solía dibujar como Rafael. Me ha llevado toda la vida aprender a dibujar como un niño. Con la misma convicción, Isaac Newton ofreció esta reflexión. Tengo la impresión de no haber sido más que un niño jugando a orillas del mar, que se ha entretenido de vez en cuando hallando un guijarro más liso o una concha más bonita, mientras ante mí se extiende el gran océano de la verdad, aún por descubrir. Pero, ¿cómo se puede conservar la sensibilidad infantil, lo que los biólogos denominan neotenia, durante toda la vida? Depende en gran parte de los mensajes que los niños se encuentran fuera de la escuela y, ¿por qué no?, también en las aulas mismas. Lo comprendí con toda claridad durante la década de 1980, cuando hice varios viajes a China y visité decenas de aulas en varias ciudades. Por aquel entonces, China seguía traumatizada por los desastres de la Revolución Cultural y el pueblo permanecía atenazado por el temor. En prácticamente cualquier era de competencia, los enseñantes se atenían a una noción muy concreta de lo que significaba ser un estudiante excelente. Desde muy corta edad, la conducta de los niños se moldeaba estrictamente siguiendo una trayectoria que culminaba en el dominio de la música, la caligrafía, la danza, las matemáticas, etc. Cualquier desviación era reprimida con firmeza. Aprender paso a paso y sin errores era el camino correcto. En una sociedad como la China, en la década de 1980, las experiencias y los modelos de carácter abierto y creativo eran muy raros. Por esta razón, habría recomendado y, en el fondo,
acabé recomendando un régimen basado en la exploración, en problemas estimulantes, en la posibilidad de cometer errores, sin que ello supusiera un castigo. En aquella época comprendí que en muchos sentidos China y Estados Unidos eran como polos opuestos. En la década de 1980, en las calles de Estados Unidos, abundaban mensajes sobre la creatividad en los negocios, en los medios de comunicación, en la tecnología, en las artes. Todo el mundo quería ser creador. Demasiadas personas pensaban que lo eran, aunque no dominaran ningún ámbito y ningún entendido las considerara creadoras. En las escuelas y también en las actividades extraescolares, la necesidad más apremiante era adoptar una actitud disciplinada dentro de una disciplina reconocida como tal. Solo así podría hacerse realidad la opción creativa. De hecho, eso es una realidad. Cuando yo comencé mi carrera en el campo del diseño gráfico, yo tuve la oportunidad de ver 2 unidades curriculares de publicidad. Y en ese entonces lo que se hablaba en el campo de la publicidad y del mercadeo era que el término de creatividad era única y exclusivamente de ellos. O sea, los creativos solo se manejaban en ese campo del conocimiento. Fue muchos años después, yo diría que 10, 15 años después, que empezamos a ver y a reconocer el término de la creatividad en cualquier campo del conocimiento humano. Hoy en día, China y Estados Unidos, continúo con la lectura, se han ido acercando y seguramente son representativos de las opciones que podemos encontrar en el resto del mundo. En las calles de las principales ciudades de China hay muchos modelos de creatividad y el peso del currículo se ha desplazado un poco más hacia las artes, la elección y la pluralidad de las respuestas adecuadas. En cambio, en Estados Unidos se han impuesto unos currículos y unas normas más uniformes y la educación activa, de la que personalmente soy partidario, se encuentra más bien a la defensiva. Visto todo lo anterior, se puede proponer una fórmula más genérica para el desarrollo de mentes creativas. Después de un periodo de exploración abierta y sin trabas durante la primera infancia, la importancia de que los niños dominen las aptitudes básicas y las disciplinas es evidente. Pero también es esencial mantener abiertas otras posibilidades y alimentar el entusiasmo por la exploración. Para ello, el enseñante puede mostrar diferentes soluciones a un mismo problema. Esta parte es valiosísima de lo que él está exponiendo en las mentes creativas, ¿no? Hacer que los niños conozcan a personas creativas, que ejemplifiquen el enfoque y las experiencias de la vida creativa y ofrecer actividades ajenas a la rutina escolar, donde se premie la innovación y se toleren los errores, como dice con humor Esther Dixon, la conocida gurú de Internet, cometamos errores nuevos. Concretando más, los enseñantes deberían enseñar varias maneras de resolver un problema de matemática o de interpretar un pasaje de texto. Deberían invitar a sus clases a inventores y artistas que hayan logrado el éxito siguiendo su propio camino, y deberían animar a los niños a usar juegos de otras culturas o a inventar juegos nuevos en el patio o en el ordenador. Como decía al hablar de la mente sintética, es muy útil desarrollar representaciones múltiples y diversas de la misma entidad, con independencia de que sea la multiplicación aritmética, la naturaleza, la revolución política, la topografía de la propia ciudad o los contornos de la propia vida. Esas representaciones múltiples que permiten encontrar nuevas maneras de concebir una entidad y una pregunta y un problema. O sea, dentro de los procesos de aprendizaje donde nos estimulan la creatividad, el hecho de equivocarnos, de tropezarnos, de cometer errores, es lo que hace que nosotros realmente potenciemos nuestros procesos de creación. Continuamos.
Cuando un estudiante inicia la adolescencia, ya es capaz de imaginar posibilidades ajenas e incluso contrarias a su propia realidad. Cuando esta imaginación no se fomenta, el educador tiene la especial responsabilidad de presentar ejemplos y sistemas que sigan reglas diferentes en forma de utopías, positivas y negativas. Fantasías literarias, sistemas numéricos, alternativos, explicaciones históricas que contradicen los hechos, etc. La mente adolescente puede continuar a partir de aquí. Puede que la falta de crítica sea uno de los encantos de la mente infantil, pero el adolescente suele ser demasiado crítico consigo mismo y con los demás, y esta actitud hipercrítica puede frustrar la creatividad. Al igual que las facultades creativas, las facultades críticas se deben templar. En parte, este proceso se puede iniciar durante la preadolescencia, cuando las críticas no suelen herir tanto. Durante la adolescencia y más adelante, es necesario plantear a los alumnos unos retos en los que tengan unas probabilidades razonables de triunfar. Deben aprender a expresar y recibir críticas constructivas y a saber qué críticas vale la pena tener en cuenta y cuáles no. Nadie disfruta con las críticas salvo quizá los masoquistas. Los demás debemos aprender a afrontarlas y dentro de lo posible, interiorizarlas para poder ser los mejores críticos de nosotros mismos. En algunos ámbitos como las matemáticas, el ajedrez y la poesía lírica, la cima de la creatividad tiende a alcanzarse al empezar la etapa adulta. Llegar a dominar otros ámbitos exige mucho más tiempo, aunque quizá para compensar la consecución de logros es posible durante décadas, como en el caso de muchos filósofos, historiadores, diplomáticos, directores de orquesta, líderes religiosos, psicoanalistas, etc. Quienes de muy jóvenes hacen grandes descubrimientos deben recuperar de algún modo su anterior inocencia. Hablando metafóricamente, deben seguir siendo adolescentes. Te puedo asegurar, Wilmary, yo tengo muchos años enfocada en cultivar procesos creativos que me permitan ir avanzando en mi condición de artista. Y eso ha hecho que conozca personas, aun cuando no tienen, ¿no?, la trayectoria de estos genios que nos ha parido la historia, pues realmente son mentes brillantes, muy brillantes. Y son adultos que mantienen un niño. O sea, tú conversas con ellos y esos genios, esas mentes brillantes, es como si hablaras con un niño atrapado en un adulto, ¿no? Entonces creo que ese proceso de cultivar ese niño, ese adolescente inquieto, es lo que hace que manifieste esa mente tan brillante, tan creativa que nos atrapa, ¿no? Continúo con la lectura. Freud comentó en una ocasión: cuando era joven las ideas venían a mí. Cuanto mayor me hago, más debo salir yo a su encuentro. A medida que aumente la esperanza de vida, los creadores y las sociedades que los valoran buscarán nuevas formas de conservar la mentalidad y la postura irreverente de la juventud. Lo que te decía, ¿no? Es evidente que existen paralelismos entre la mente sintetizadora y la mente creativa. Para empezar, las dos exigen una base de técnica y de disciplina. Las dos se benefician del estudio de múltiples ejemplos, de conocer a personas que sirven de modelo y del contacto con múltiples representaciones del mismo tema general. Algunas de las mejores creaciones surgen de un intento de síntesis, y una síntesis puede ser un gran logro creativo, sobre todo en el caso de personas que no son expertas. Pero los impulsos subyacentes a estas dos posturas mentales son claramente distintos. La meta de la síntesis es plantear de la forma más útil y esclarecedora posible algo que ya se ha establecido. En cambio, la meta de la creación de extender el conocimiento y la comprensión en direcciones nuevas e imprevistas.
La síntesis busca orden, equilibrio, cierre. La creación se alimenta de la incertidumbre y la sorpresa, del desequilibrio constante y el desafío sin fin. Parafraseando la conocida distinción hecha por Nietzsche, el sintetizador es apolíneo, el creador es dionisiaco. Son posturas contradictorias. De hecho, creativos, mentes brillantes, potencialmente creativas, que como te digo, he tenido la oportunidad de conocer y de entrar en su intimidad, pues son bastante desordenados. La cotidianidad para ellos no es lo fundamental, sino lo que están pensando por crear, y se les puede caer el mundo y ellos están ahí, ¿no? En su mente de ese proceso que están creando, ¿no? Ya para concluir esta parte, dice que por naturaleza los creadores son desestabilizadores y ninguna sociedad puede estar compuesta únicamente por ellos. La historia demuestra que cuanto más caliente es el centro creativo, con más rapidez se suele desgastar o extinguir. Sin embargo, pocas dudas hay de que en el futuro inmediato las sociedades que sepan alimentar y sustentar la creatividad con C minúscula o con C mayúscula tendrán más probabilidades de prosperar que las que la desalienten o se limiten a copiar lo logrado y superado por los verdaderos innovadores. Ya para cerrar esta lectura, esta disertación, él nos dice 3 formas de creatividad para el futuro. Hasta ahora, el cultivo de la creatividad se ha centrado en el ser humano, una masa crítica de personas dedicadas a actividades creativas. La Atenas del siglo V, la Florencia del Renacimiento, el Silicon Valley de la década de 1990, constituye la mejor fórmula para garantizar la continuidad en la innovación. En los próximos años, esta empresa humana se hará más compleja mediante la intervención de 3 nuevos factores. Cuando conozcamos mejor la biología humana y sobre todo la biología del cerebro y de los genes, descubriremos los factores que aumentan o reducen las probabilidades de llevar una vida creativa y emprender actividades creadoras. Puede que haya genes responsables de las personalidades y los temperamentos más receptivos a la innovación y a la turbulencia. Puede que haya puntos del sistema límbico o conexiones interhemisféricas o entre áreas corticales que se activen más en las personas consideradas creativas por los campos sociales pertinentes. Estos descubrimientos se podrán hacer y documentar como puro conocimiento científico, pero es mucho más probable que quienes valoren la creatividad intenten cultivar seres humanos con esta propensión biológica y también lo contrario, que quienes ansíen un control totalitario encuentren maneras de eliminar a los creadores desafectos y en lugar de quemar libros, extirpen partes del cerebro o desactiven ciertos genes. También surgirán nuevos conocimientos en los campos de la inteligencia artificial y de la simulación por ordenador del intelecto humano. Se diseñarán programas informáticos, en realidad ya existen, que generan nuevas obras de arte, nuevas tecnologías, nuevos modelos e hipótesis científicas. Quienes estén enganchados a la actividad creadora usarán los ordenadores como prótesis intelectuales para manipular variables o acumular unas cantidades de información que habrían sido inconcebibles antes de nuestra era. Imagínate aquí en este momento, en este libro, Holger Gardner, cómo estaba vislumbrando, visibilizando lo que se venía en el futuro, que es lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Muy maravilloso, ¿verdad? Bien, estoy seguro de que las mayorías, vuelvo a la lectura, estoy seguro de que la mayoría de las innovaciones de hoy, desde los diseños arquitectónicos de Frank Gehry hasta la decodificación de diversos genomas, no habrían sido posibles sin el uso de potentes ordenadores. Como siempre, habrá una dura pugna entre quienes destinen estas nuevas formas de intelecto a fines positivos y quienes las usen con la intención de controlar o destruir.
Las tecnologías del cerebro, de los genes y del silicio tienen un valor neutro. El científico informático Bill Joy nos advierte del potencial destructivo de la nanotecnología, la ingeniería genética y la robótica. Yo comparto su aprehensión. Hoy en día nos hacen falta buenas dosis de creatividad en la esfera del humano, sobre todo en nuestra relación personal con los demás y en la forma de realizar nuestro trabajo. Y en estas consideraciones morales y éticas nos centraremos más adelante. Con esto llegamos al punto final de este capítulo, Wilmar. Es valioso que aproveches la oportunidad con este libro de comprender cuál es tu rol como docente o cómo te ves a futuro como docente, hacia qué vas a apuntar, partiendo de la dicotomía que él nos está planteando con estas 5 mentes, ¿no? En especial con la creativa, que tiene que ver justamente con las diferentes herramientas pedagógicas que se desarrollan dentro del arte, ¿no? Yo te voy a mandar por WhatsApp el enlace de otro conceptualista teórico maravilloso, pedagogo y escritor, que se llama Ken Robinson. Una de las últimas intervenciones en público que él tuvo antes de morir, que te va incluso a dar más luces de lo que nos está planteando Hogarth Gardner en esta mente en particular. ¿Ok? Ya para cerrar esta clase virtual, te recuerdo que cuando tuvimos el encuentro presencial, hablamos un poco sobre la introducción de este libro, y con esa introducción tú tenías que desarrollar un resumen de 4 páginas. Estoy a la espera de ese resumen. De este capítulo, la mente creativa, que disertamos hoy, que te compartí la lectura y te di mis puntos de vista, tú tienes que desarrollar un ensayo máximo de 10 páginas. Te recomiendo para ese ensayo, aparte de bueno, si es posible de que te puedas leer todo el libro, si no, reforzar la lectura nuevamente de este capítulo, que investigues un poco, ¿no?, sobre lo que se contrasta en estos momentos, sobre lo que significa la creatividad, ¿ok? Si bien es cierto que Hogarth Gardner fue en un momento histórico de la investigación psicopedagoga norteamericana, con un impacto global, al igual que el maestro inglés Ken Robinson, yo te recomiendo que investigues, que explores un poco más sobre esas nuevas corrientes y vertientes que se están manejando detrás de lo que significa en estos momentos la creatividad. ¿Ok? Está establecido en el programa que, bueno, tienes que enviarme ese resumen, luego enviarme el ensayo, ¿ok? Para entonces yo poder avanzar con la siguiente clase virtual, que está basada en el libro La educación artística no son manualidades. Entonces, espero por ti, por el envío de ese resumen y de ese ensayo, para que entonces podamos avanzar. Para mí es un placer, Wilmary, poder estar atenta a ti. Cuentas conmigo. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengas, no escatimes en enviarme un mensaje. Sé que pronto nos vamos a ver. Tenemos una fecha de un encuentro presencial para el 15 de febrero, que me pediste que lo cambiara, que fuera 15 de febrero, y bueno, espero para ese día pues ampliar un poco más sobre ese diario que vas a desarrollar a partir de lo que significa la estrategia, la didáctica, en fin, la pedagogía del arte. Bueno, gracias por tu atención, seguimos en contacto.